Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Bueno, Sagitario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario, dentro de lo laboral. Sagitario, los que sí estáis trabajando, una situación dentro del trabajo que te podría tener a día de hoy como un poquito indeciso, un poquito entre la espada y la pared, ¿bien? Y esta situación tiene que ver con lo que tú estás ganando, ¿no? Sagitario, dentro del lugar que tú estás trabajando, se están omitiendo cosas, se están ocultando cosas por no sembrar el nerviosismo y demás, sí. Sagitario, ¿esto te podría traer un inconveniente de cara a futuro? No, porque mira, va a haber cambios dentro del lugar donde tú estás trabajando. Cambios de jefes, de socios o algo por el estilo, pero esto a ti no te repercute en nada, ¿bien? Sagitario, que no estáis trabajando, no sabes muy bien qué hacer, estás un poco indeciso. Luego aquí sale como que te ofrecen algo y tú estás como que desconfías un poco, Sagitario, de esto que te están ofreciendo, porque aquí como que te lo pintan muy bueno, ¿no? Pero es cierto que hay algo que no cuadra, ¿no? Yo de todas maneras, Sagitario, que no estáis trabajando, yo te diría, hay una persona en concreto que te va a contar contigo, es una persona que está en otro lugar, ¿bien? Y es una persona como que abre una empresa nueva, ¿bien? Aquí podrías tener oportunidad, Sagitario, las cartas dicen que sí, que hay una firma de contrato, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir con los Sagitarios que tenéis un negocio. Mira, Sagitario, que tenéis un negocio, están las cosas un poco ahora mismo alborotadas, un poco confusas dentro de tu negocio. Se están haciendo ciertos cambios dentro de tu negocio, pero queda por hacer una firma importante. Esta firma, Sagitario, ¿qué traería a tu negocio? Traería estabilidad y la apertura de caminos. Se te abren caminos en tu negocio, ¿bien? Se te abren posibilidades, pero tienes que esperar por lo menos 2 meses para que se dé esta firma, Sagitario. Luego, los que tenéis un negocio y tenéis una persona que es una mujer en concreto, que estáis un poco dudosos de cómo está haciendo las cosas, esta persona, yo te diría, Sagitario, puedes confiar en esa persona, pero sí es cierto que a lo mejor le falta un poco de iniciativa o algo por el estilo. Esto es cuestión de hablarlo, Vamos a seguimos. Mi queridísimo Sagitario, seguimos ahora sí con tu economía. Vamos a ver, Sagitario y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías en tu economía, Sagitario. Muchos de vosotros, Sagitario, con una nueva firma que haréis, ¿bien? Dice, os puede traer un triunfo económico, ¿bien? Esto para alguna parte de vosotros, Sagitario. Todos los que estéis esperando un dinero relacionado con una persona que ya conocéis, que es algo que ha estado parado, que es algo que tiene que ver con una vivienda o algo por el estilo. Dice, este dinero y esta firma se da, ¿bien, Sagitario? Con lo cual, en ese aspecto hablan de los caminos abiertos. Tu economía, Sagitario, perdón, se va a ir recomponiendo poco a poco, pero hay cambios que se van a hacer, se estarían realizando ciertos cambios para que tu economía fluya. Luego sale aquí también como el
el cierre de una etapa, el final de una etapa. Sagitario, para muchos de vosotros, dice, este final de esta etapa trae tranquilidad a tu vida a nivel económico. ¿Qué quiere decir esto, Sagitario? Que puede ser que tú termines de pagar algo, algo que te ha estado generando un gasto, como que termines con ello, ¿bien? Sagitario, que estéis esperando un dinero a nivel familiar. De momento me dicen las cartas, esto no se puede mover, porque un hombre no deja que esto se mueva, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Sagitario, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Sagitarios que estáis solteros. Vamos a ver. Sagitario que estáis solteritos. Vas a decidir un cambio en tu vida, Sagitario. Vas a hacer un cambio rotundo en tu vida. Y ese cambio rotundo en tu vida te puede traer comunicaciones con personas o con una persona en concreto. Comunicaciones en un principio te puedo decir comunicaciones intensas, ¿bien? Pero claro, Sagitario, a mí me dicen las cartas que estas comunicaciones que tú vas a tener con esta persona, pues todavía no dicen que vayan a ir más allá. O sea, son comunicaciones como que a veces se paran. Luego también dicen las cartas que esta persona está en otro lugar, que esta persona posiblemente no haya cerrado ciclos del pasado, o tú no has cerrado ciclos del pasado, uno de los dos no ha cerrado ciclos, ¿bien? Sagitario. Cambios importantes en tu vida sentimental. De momento, a mí en esta tirada no me están saliendo cambios importantes en tu vida sentimental. A mí me están saliendo comunicaciones con una persona, que esto podría ser un triángulo amoroso. Pero vamos a ver qué más. También voy a decir, Sagitario, que es muy importante los cambios que hagas en tu vida. Son muy, muy importantes, ¿eh? Vamos a ver, Sagitario. Si muchos de vosotros estáis pensando, se os ha pasado por la cabeza el regresar a un lugar del pasado, dicen que sí, posiblemente allí en ese lugar tengan la oportunidad de vivir una nueva historia de amor. Lo que pasa que muchos de vosotros con esta posibilidad o con este pensamiento de cambio, como que no lo tenéis muy claro todavía, ¿no? Como que le veis mucha parte negativa a este posible cambio de cara a futuro, ¿bien? Pero sí es cierto que hablan de encontrar en ese lugar como un equilibrio sentimental. Vamos a ver por qué dicen eso las cartas. Vamos a ver. Pues Sagitario, a mí me dicen las cartas que en ese lugar tú comenzarías una historia con una persona un poquito mayor que tú, Sagitario, que es una persona no te puedo decir que la conozcas ya, pero sí te puedo decir que está relacionada con ese lugar del pasado. Es una persona que también podría estar en un momento de su vida de tomar decisiones, pero no con otras personas, sino decisiones en su vida, porque parece ser que esta persona vivía en otro lugar, ¿bien? Os encontráis en ese lugar del pasado, pero esta persona está como también cambiando su vida, ¿vale? Entonces está intentando tomar decisiones en ese aspecto. Vamos a ver qué más, Sagitario. Sagitario, que estáis solteros.
¿Ves? Sagitario, que estáis solteros, aquí dicen las cartas, dice, deja algo atrás, algo está relacionado con tu pasado, algo está relacionado con tu trabajo. Dice, deja esto atrás y haz el cambio que tanto has pensado. Bien, porque ahí es donde tú vas a encontrar un nuevo amor y sale clarísimamente, Sagitario. Vamos a ver qué más. Es que del pasado no me sale nada positivo, Sagitario, y estás muy pendiente, ¿no? O sabes demasiado del pasado, o el pasado está muy presente en tu vida. Entonces aquí dicen las cartas el cambio. El cambio es el que te va a traer el compromiso. El cambio es el que te va a traer la lealtad y un nuevo amor a tu vida, Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Vamos a ver. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Bueno, aquí veo que ha habido cierta inestabilidad en la relación, Sagitario, me sale como en pasado ya esa inestabilidad, bien. Sagitario, pero uno de los dos no muestra sus emociones o sus sentimientos, Uno de los dos le está costando o saber lo que quiere o demostrar lo que siente, bien. Eso por un lado. Se avecinan noticias para muchos de vosotros, Sagitario, que podrían ser noticias de embarazo, Noticias de embarazo que... en cierto modo, uno de los dos lo percibe como una vuelta a empezar, ¿no? Pero no es como percibirlo como algo negativo tampoco, Sagitario. Es cierto que uno de los dos se siente muy estancado en la relación, Hablan de un estancamiento considerable en la relación, Sagitario. Entonces, este estancamiento es por no expresar lo que se quiere, lo que se siente o algo por el estilo. Aquí algo pasa con eso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Claro, aquí dicen las cartas que uno de los dos le gustaría volver a empezar algo. ¿Volver a empezar qué? Algo. Sale aquí. Volver a sentir algo, volver a estar como antes o algo por el estilo, Sagitario. Entonces, esto es lo que hay que estar pendiente, porque uno de los dos me sale indeciso e incluso... dentro de esa indecisión, Sagitario no se toma ninguna decisión. Entonces, esto es lo que hace que se bloquee la otra persona. Entonces, lo que hay que ver es si la otra persona está haciendo lo que quiere o está viviendo lo que realmente quiere, porque sale una parte también como que se conforma. Hay un conformismo aquí y eso no es bueno, Sagitario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Vamos a ver con estas. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que se avecina un triunfo a nivel familiar, los que podáis tener hijos, ¿bien? Los que no estéis casados, los que estéis de novios. Sagitario, hay avances en la relación, pero también dice, se le pide a uno de los dos un cambio a nivel social, te diría yo, un cambio con el tema de las amistades. Algo pasa con una amistad en concreto. Esto es lo que estéis de novios, Entonces, aquí lo que dicen las cartas, o no se le da el lugar al novio o a la novia o algo por el estilo.
o no se, como que no se muestra esta relación a la luz, ¿eh? Entonces, en este aspecto, dicen las cartas que se debería o se pedirá ese cambio. Bien, Sagitario, casados, en convivencia y novios, muchos de vosotros estáis esperando como una noticia que reforzaría más la relación, ¿bien? Y no tiene nada que ver con hijos en este caso. Tiene que ver con otras cosas, con otras... otro tipo de noticia. Entonces, llegaría esta noticia, Sagitario. Ahora no es el momento, dicen las cartas, no es el momento, pero no es el momento, porque realmente uno de los dos no quiere eso aún. ¿Bien? Entonces, esto llegaría si uno de los dos hiciera un movimiento. Si no se mueve, esto no va a llegar. Vamos a ver qué más, Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Dicen que muchos de vosotros habéis pasado o habéis estado como en una situación, Sagitario, de la relación, como que parecía que había engaños o algo por el estilo, y ha habido ya una reconciliación. Entonces muchos de vosotros os preguntaréis, ¿no?, si merece la pena el seguir, o si ha merecido la pena, merece la pena el haber perdonado esto. Las cartas dicen que sí, que ha merecido la pena, que vas a tener muchas noticias positivas y vas a obtener muchas cosas que tú has querido en esta relación, ¿eh, Sagitario? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Sagitario, y tu mensaje especial del amor. Bueno, mi queridísimo Sagitario, aquí tu mensaje especial del amor te dice: no es momento de ponerte a decidir sin decir nada. O sea, si tú a ti mismo te dices, tengo que tomar una decisión, pero no haces nada, esto puede generar un estado de ánimo muy negativo, ¿eh, Sagitario? Así que cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Sagitario. Buenas noticias para muchos de vosotros, Sagitario, respecto a tu salud. Un poquito de cansancio de cara al futuro. Bien, dice, habéis pasado por situaciones de náuseas o algo por el estilo, pero esto como que va pasando ya, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Sagitario, y tu mensaje general. Si ahora mismo las cosas como están, como van fluyendo, para ti están bien, ¿para qué vas a realizar o a provocar ciertos cambios que a lo mejor una persona que tienes al lado no está preparado o preparada? Bien, por otro lado, Sagitario, te dicen también, dice, desconfía de todos los tratos hablan que tengan que ver con el exterior. Desconfía, no te dice que no los hagas, te dicen que desconfíes, ¿eh? Este es el mensaje que te dan. Sagitario, te voy a dar un número, el número 43 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Sagitario, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.